El día de hoy vamos a hablar sobre la cultura olmeca, zapoteca y tolteca. Cuando hablamos de la cultura olmeca, si se pueden dar aquí cuenta, se dice que los primeros pobladores llegaron a México hace unos 20,000 años después de cruzar el estrecho de Bering. Se desconoce completamente su lenguaje. La palabra olmeca es de origen náhuatl y significa habitante del país de Hule. Se dice que los olmecas fueron una civilización que sobrevivía gracias a la agricultura, aunque hoy también se sabe que fueron cazadores y que se dedicaban a la pesca como también a la agricultura, como ya se los había mencionado, ¿verdad? Dice que su producción era el algodón, hule, agricultura, maíz, la calabaza, el frijol, el chile, legumbre y frutas tropicales. El pueblo se encargaba de la construcción de los centros ceremoniales, que estaban rodeados por las aldeas de campesinos, quienes se encargaban del cultivo de la tierra, mientras que las mujeres elaboraban figuras y utensilios de barro, tejían telas y cuidaban a los hijos. En la agricultura, en la cultura olmeca era muy fundamental en su economía y la manejaban la técnica típica de Mesoamérica, que es la roza. Esto quiere decir que preparaban los terrenos que han servido al cultivo con una limpieza total del plantío llamado tumba, para que después de esto se incendiara todo el que se llamaba quema. También tenemos lo que es la caza. Dice que ellos se dedicaban a cazar venados, conejos o también cazaban animales marinos. En la economía se dice que los olmecas estaban basados en los productos agrícolas con lo que comerciaban. Además, los olmecas contaron con unas élites especialmente viajeras, las cuales realizaban viajes por todo el territorio mexicano. En la organización social, se dice que en la organización social era de tipo clasicista. ¿Por qué? Porque estaba procedida por aristócratas y sacerdotes, por el mismo tipo de organización social. Se dice que los sacerdotes eran de origen aristocráticos y estos se componían de artesanos, altos jefes y artistas. Y en su organización política, su gobierno era de tipo teocrático, pues era regido con base a la religión de tipo administrativa, que regía todo el entorno geográfico y social en el que pertenecían, ¿verdad? También en las características especiales se consideraba como la cultura madre. Fueron los primeros escultores de toda América, expandieron su influencia cultural a otras regiones de Mesoamérica y Centroamérica. Y en el lenguaje se dice que la escritura olmeca era el bloque de Cascajal. La escritura olmeca era jeroglífica, al igual que la de los mayas, aunque no es propiamente una escritura muy avanzada. También tenemos lo que es la danza, la música y la fiesta. Se dice que Tecuán de Nahuatl, alguno, y Cuani, conocido, que come palabra nahuatl. Tecuani significa
comedor de hombres. Se dice que la danza de Tecuán cumple una función específica y esta es la oración que se elevaba por la lluvia, la siembra, el orden ecológico y por la vida misma. La danza de Tecuán es preservada de generación en generación hasta ahora los nuestros. También tenemos lo que es la música. Era la flauta de carrizo, los tamborcillos de lámina forrados de piel de chivo, también está el bolillo de otate, y los primeros piteros vinieron de Calmeca. En 1940 surge el primer pitero de Axochiapan. Este fue un niño de 10 años llamado Miguel Campos, alias El Oso. Era conocido como el alias El Oso, ¿verdad? También tenemos lo que son las figuras de barro. Se dice que las figuras de barro olmeca abundan las aves, tlacuaches, perros y cuadrúpedos no identificados, figuras de peces hechas por inicios o patillaje, decoran frecuentemente las paredes de las vasijas. Encontrarse en su cultura monumental tallada en basalto, están ausentes los temas cotidianos, abundan los temas de felinos, serpientes. Tenemos también lo que son los juegos. El juego de pelota para ellos fue una práctica común de los pueblos prehispánicos. Las más de 1200 canchas encontradas en la zona dan cuenta de la importancia ritual y religiosa del juego, cuyo nombre en náhuatl es Tachtli, y que se jugaba con la cadera y, de acuerdo a los cronistas, en canchas con anillo, ¿verdad? También está lo que es la arquitectura. Cuando hablamos de la arquitectura de los olmecas, nos referimos a edificios típicos que consistían de una construcción de materiales predecederos, postes de madera, paredes de carrizos repellados con lodo, techos de palma y pisos de tierra apisonada, con o sin una subestructura. Estos fueron los primeros en desarrollar proyectos arquitectónicos, es decir, que planificaban muy bien sus ciudades. Y en la pintura y la escultura, en el caso de la pintura, hay un ritmo y equilibrio. Por ejemplo, la pared de un cuarto tiene como parte central la puerta. Y la escultura teotihuacana en piedra podemos dividirla en dos grandes grupos. Aquella que está integrada a la arquitectura y que por lo general es de dimensiones mayores, y la escultura menor, entre la que tenemos máscaras, algunas representaciones de hueteotl, animales y entre otras. También tenemos lo que es las zonas de la cultura olmeca, aunque se han encontrado vestigios de su presencia en amplias zonas de esta área cultural. Se considera que el área nuclear olmeca o zona metropolitana conocida abarca la parte sureste del estado de Veracruz y el oeste de Tabasco. Tenemos también la otra civilización, que es la civilización zapoteca. El nombre zapoteca proviene de náhuatl, Zapotecatl, que significa pueblo zapote. Originalmente este pueblo se autodenominaba Viniza o Beza, que significa este idioma zapoteco,
gente de las nubes. Entre los mitos que existen, se dicen que son descendientes de la roca de arenas. Poco se sabe de su origen de los zapotecas. A diferencia de la mayoría de los indígenas de Mesoamérica, no tienen ninguna tradición o leyenda sobre su migración, sino que ellos creían que nacieron directamente de las nubes, tal y como fueron hijos legítimos de los dioses. De ahí proviene el nombre de ellos mismos que se atribuían, Beneza, gente cielo. Y la situación geográfica de ellos se ubicó en el valle central del actual estado de Oaxaca, en un terreno montañoso. De igual manera abarcó parte del sur del estado de Guerrero y parte del sur del estado de Puebla y el istmo de Tehuantepec. Esta cultura abarcó el periodo clásico y el posclásico tardío, que van desde los años 500 a.C. y al 1591 con la llegada de los españoles. Se dice que esta cultura desde hace 2500 años atrás, aproximadamente entre el siglo XV y el siglo IV a.C., tuvo lugar el primer desarrollo urbano importante de la cultura zapoteca, con centros de San José Magote hacia el año 800 a.C. Durante el horizonte preclásico, los zapotecos se establecieron en los valles centrales del actual estado de Oaxaca. Y su organización social, ellos tenían la clase dominante y la clase nominada. En la clase dominante estaban los sacerdotes, militares, comerciantes. En la clase dominada tenían los campesinos, cargadores, cazadores, orfebres y tejedores. Bueno, la cultura zapoteca, su organización social, como ya les venía explicando en el cartel, consistía en nobles y sacerdotes, artesanos, constructores, estos divididos en varios, y era obligatorio asistir a la guerra en el caso de los hombres. Su organización política se establecieron en señoríos que eran gobernantes de dos vertientes. El primero era de tipo gráfico y el segundo de tipo monárquico, además de que tenían que ser de origen teotihuacano, maya, tolteca o zapoteca. Como pueden ver aquí en lo político, ellos eran politeístas. Eso quiere decir que tenían varios dioses. Su dios principal se llamaba Xipectotec. Y en sus asentamientos, los primeros zapotecas eran sedentarios, vivían en asentamientos agrícolas, adoraban un panteón de dioses encabezados por el dios de lluvia, Cocijo, representado por un símbolo de fertilidad que combinaba los símbolos de la tierra jaguar y del cielo serpiente, símbolos comunes en las culturas mesoamericanas. Las grandes ciudades que construyeron los pueblos agrícolas de Mesoamérica crecieron y estuvieron habitados durante varios siglos, entre los años de 700 y 800 después de Cristo. Casi todos ellos fueron abandonados, primero en Teotihuacán, después en la zona maya y después en el Monte Albán. Se dice que las mujeres y hombres del pueblo que vivían en las aldeas estaban obligados a entregar como tributo maíz, guajalote, miel y frijol. Además que agricultores, los zapotecos destacaron como tejedores y alfareros. Son famosas las urnas funerarias zapotecas
que eran vasijas de barros que se colocaban en las tumbas. En la economía tenemos la agricultura, que es el chile, frijol, calabaza, maíz, cacao y entre otras. En el comercio, como ya lo había explicado, están los tejedores y alfareros. También está lo que es la religión. Los zapotecas adoraban a sus antepasados y creyendo en un mundo paradisiático, desarrollaron el culto a los muertos. Ellos tenían un gran centro religioso, Imitla, y una magnífica ciudad en Monte Albán, donde prosperó una civilización altamente desarrollada, posiblemente hace más de 200 años. En el arte y la agricultura, la escritura, los jeroglíficos, las matemáticas y la astrología, calendarios, los zapotecas parecen haber tenido afinidades culturales con los olmecas, los antiguos mayas y más adelante con los toltecas. Una jerarquía de sacerdotes regulaba los ritos religiosos, que a veces concluyeron en sacrificios humanos. Se dice que la religión zapoteca fue politeísta, como ya se los había dicho. Eso quiere decir que tenían varios dioses, pero su dios principal se llamaba Xipetotec, y se le conocía por 3 nombres, que eran Totec, el dios mayor, el que lo regía. Está también Xipe, el dios creador, aquel que hizo todo como es ahora. Y también tenemos lo que es Tlatalhuaquí, el dios del astro y del sol. Los zapotecas dicen que sus antepasados surgieron de la tierra, de cuevas, o que surgieron de árboles o jaguares en persona, mientras que la élite que los rige, cree que descendieron de seres sobrenaturales que vivían entre las nubes y que a su muerte volverían a dicho estatus. Y los centros ceremoniales, tenemos el Monte Albán, primera ciudad. Se utilizó mano de obra, acá se utilizó mano de obra, donde en esta también se construyeron patios, pirámides y centros ceremoniales. También tenemos el templo de danzantes, construido de piedra, sellado de barro y roca. Y también en las aportaciones culturales de ellos tenemos el juego de pelota, la agricultura, monumentos, arte cerámico, orfebrería, casas de bajareque, edificios y obras hidráulicas, ciudades importantes como el Monte Albán, Yagul, Teotitlán y entre otras. Y en su agricultura, los zapotecas construyeron represas y canales de griegos y desarrollaron una agricultura muy variada que a principios del Clásico daba sustento a numerosas aldeas. Estos sistemas de griegos fueron muy avanzados para la época. Para tener buenas cosechas, los zapotecas rendían culto a sol, la lluvia, tierra y el maíz. Y en el lenguaje, los zapotecas desarrollaron un sistema logofonético de escritura que utilizaba un carácter individual para representar cada sílaba del lenguaje, muy parecido a nuestro idioma en la actualidad. Pero los zapotecas tenían aproximadamente 15 lenguas diferentes en su léxico, de las cuales la mayoría están cayendo en peligro de su uso. Este sistema de escritura es considerado como la base de otros sistemas de escrituras mesoamericano desarrollado por los olmecas, los mayas, los mixtecas y los aztecas.
Y en el calendario solar, pues ellos tenían 300 días agrupados en 18 meses, utilizado por las cosechas. Ellos estaban organizados en 18 meses de 20 días cada uno. Se contaba al final con un periodo de 5 días. Tenemos lo que es el peje. Tenía 260 días repetidos en 13 meses. Aquí era utilizado para ponerle nombre a los recién nacidos. Estaba dividido en 4 cosijos o pitaos. Estos divididos a su vez en 5 partes de 13 días. El registro y medición del tiempo y la observación de los ciclos astronómicos fueron realizados por los zapotecas desde épocas tempranas. Y en la decadencia fue abandonada en el año 800 después de Cristo, pero continuó siendo un lugar sagrado para otros pueblos de Oaxaca con los mixtecos que se asentaron en la ciudad en el 100 después de Cristo. Ahorita tenemos a bien hablar sobre la cultura tolteca. Como pueden ver, aquí está su ubicación. El nombre de la cultura tolteca en náhuatl significa maestros constructores. En el arte, las mejores obras fueron en piedras con esculturas que muestran escenas militares y de sacrificios humanos. En la religión, su dios principal fue Quetzalcóatl, dios del bien, hombre y sacerdote, símbolo de inteligencia de este pueblo. Otros dioses fueron Tetzalcatipoca, dios de la noche y las tinieblas, Tlaloc, dios de la lluvia, y Tonatiuh, dios del sol. Y su organización política y social, los toltecas eran cazadores, habitantes, y fueron considerados un pueblo guerrero, ya que sostuvieron peleas constantes con tribus vecinas. Al establecerse en Tula, se convirtió en un pueblo civilizado. El origen de los toltecas son un pueblo nativo de México que emigró desde el norte de lo que ahora es México entre los años 650 y 800 de nuestra era. Mesoamérica sufrió cambios radicales por la desaparición de grandes centros como Teotihuacán, Monte Albán, Palenque, entre otros, que habían regido la política y la economía de la región. Esto causó que muchos de sus habitantes emigran en busca de nuevos horizontes. Surgieron nuevos pueblos, crearon una nueva integración política, cultural y social. Se consolidaron nuevas ciudades y nuevos estados. Gente emigrada de Teotihuacán se mezcló con grupos chichimecas. Surgieron así el grupo tolteca. La palabra tolteca significa civilizado. Esta civilización se desarrolló entre el 850 y 1168 después de Cristo. A partir del siglo X, Tula se convirtió en el siglo urbano de mayor importancia. En la organización económica de los toltecas, a principios de la economía de los toltecas estuvo basada en la agricultura, cultivando maíz, frijol, chile, algodón, maguey, y con él elaboraban pulque. Después en la producción de artesanías como el hilado, el tejido de prendas de algodón, así como el comercio y también en el tributo. En la arquitectura, el pueblo tolteca creó una refinada cultura que incluía conocimientos sobre la fundación del metal, el trabajo de la piedra, la destilación y la astronomía. Su arquitectura y su arte se dice que reflejan influencias de Teotihuacán y de la cultura olmeca. Los restos de Tula
a veces llamada Tayán Xicocotitlán, incluyen 3 templos pirámides, de los cuales el más grande está rematado por columnas en forma de figuras humanas, conocida como Atlantes. Se cree que estaban dedicados a Quetzalcoatlán, deidad de lo que los toltecas adoptaron de las culturas anteriores y lo adoraron como el dios del planeta Venus. Según la leyenda, un dios rival tolteca, Tetzatipoca, hizo que Quetzalcoatl y sus seguidores abandonaran Tula en torno al año de 1000 después de Cristo. En su organización social, los toltecas eran cazadores hábiles y fueron considerados un pueblo guerrero. Y en su religión, su dios principal fue Quetzalcoatl, dios del bien, hombre y sacerdote, símbolo de inteligencia de este pueblo. Otros dioses fueron Tezcatlipoca, dios de la noche y las tinieblas, Tlaloc, dios de la lluvia, y Tonatiuh era también otro dios. Y también tenemos lo que es la ubicación geográfica de Tula de Allende, estado del Hidalgo de México. Y la caída, dice que la civilización tolteca decayó en el siglo VII, cuando los chichimecas, junto a otros pueblos indígenas, invadieron el Valle Central y saquearon Tula. Los toltecas del sur fueron absorbidos por los mayas, a los que habían conquistado anteriormente. Hacia el siglo VIII, la caída de Tula y del poder tolteca abrió el camino para la ascensión de los aztecas. Bueno, esto ha sido la clase de hoy. Espero que les haya gustado y nos seguiremos viendo en el siguiente día de clase.